Buenas noches, bienvenidos a Matices. Hola Saúl. ¿Qué tal, Karen? ¿Cómo estás? Bueno, ya listos para esta entrevista. Hoy vamos a hablar de la hazaña de gestionar la cultura y el patrimonio en El Salvador. Y para eso vamos a conversar con Silvia Elena Regalado, secretaria de Cultura de El Salvador. Silvia Elena ha dedicado su vida a las letras y asumió como secretaria de la Cultura de la Presidencia en 2016, hace exactamente un año. Exactamente, Karen, en esta entrevista de Matices que estamos transmitiendo este domingo, hemos tenido a la secretaria de Cultura más bien tenerla en este set de televisión y poder conversar sobre temas importantes. Recordemos que en los últimos años de Cultura ha rotado la cabeza de sus secretarios, han sido recurrentes los señalamientos de las promesas incumplidas desde esta secretaría, actualmente acechada por falta de recursos para hacerla trascender de una manera potente como está haciendo en otros países de la región la agenda del arte y la cultura. Así es. Además, tenemos en cuenta que en las últimas semanas Cultura ha pasado por una crisis institucional que no solo ha llamado poderosamente la atención a nivel local, sino también a nivel internacional. Y hoy está aquí para responder las preguntas de Matices Silvia Elena Regalado, ya lo habíamos dicho, secretaria de Cultura de El Salvador. Bienvenida. Muchas gracias. Buenas, Karen, Saúl, gracias por esta invitación. Gracias, secretaria, por atender la invitación de Focos, específicamente de este espacio de entrevista que conducimos con Karen Matices. Secretaria, hemos iniciado esta entrevista haciendo el contexto de la gestión de la Secretaría de Cultura que usted preside, específicamente en un contexto difícil institucionalmente ante este caso de la muerte del hipopótamo del Zoológico Nacional, que ha trascendido en medios internacionales. Se han escuchado diversas versiones respecto a la muerte del animal. Por un lado, la Secretaría de Cultura ha señalado en un comunicado que el hipopótamo fue atacado con picahielos y tenía múltiples laceraciones. Por otro lado, el Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Cultura, el CITRAMEC, ha señalado que el animal se enfermó y que hubo negligencia en la atención de su caso. Y por último, la Fiscalía ha determinado en la necropsia que el cuerpo del animal, en este cuerpo no se han notado laceraciones o penetraciones, desmintiendo de alguna manera de forma parcial la primera versión de la Secretaría de Cultura. Y nosotros nos preguntamos, ¿usted, a pesar de las tres versiones, sigue manteniendo la versión inicial? Sí, seguimos manteniendo la versión inicial porque todas esas versiones coinciden. Por ejemplo, nosotros tenemos fotografías de ese ataque, ¿no? Hay laceraciones en la piel de los primeros días, pero la piel del hipopótamo es bastante gruesa, ¿verdad? 6 centímetros. Entonces, obviamente, desde el primer momento sabíamos que no era eso lo que le iba a ocasionar una muerte, pero sí ocasionó en el hipopótamo un estrés que lo llevó a una parálisis de su intestino. Y hay fotografías que documentan, todas estas fotografías se han presentado a Fiscalía. Nosotros el día 23 llamamos a Fiscalía, llamamos a la PNC para que se hicieran presentes al lugar e iniciaran con las investigaciones y se descartaran cualquier posibilidad, pero ciertamente hubo un ataque que no podemos decir por supuesto de dónde viene, pero sí por las manifestaciones y los síntomas del hipopótamo que finalmente lo llevaron a desencadenarse a lo que él tuvo al final, ¿verdad? Que fue la hemorragia de sus pulmones. Secretaria, la Fiscalía también decía que no se veían indicios de que el hipopótamo fue atacado con un picahielo, como se había señalado en el comunicado de Cultura. Fíjese que, bueno, esto sucede el 23, él muere el 26, hay como 3 días ahí que transcurren y ciertamente como al último día las cicatrices habían sido, o las heridas mejor dicho, se habían disipado bastante. Eso es lo que pasa también. No sé qué tanto los médicos que lo intervinieron pudieron ver la totalidad de su cuerpo, que era bastante pesado. Yo alcancé a ver unas del costado y alcancé a ver unas en la panza. Eso fue lo que pude ver porque yo lo fui a ver el día viernes 24 y el día domingo 26, el mismo domingo por la mañana. Secretaria, solo para dejarlo entonces claro, sí. De Cultura sigue manteniéndose la versión de que ingresaron al zoológico un grupo de delincuentes, de desconocidos y atacaron al hipopótamo. Sí. Y a raíz de ese ataque, su cuadro se complicó y eso finalmente causó la muerte. Esta es la versión que mantiene Cultura. Esa es la versión, no podemos decir quiénes lo atacaron, pero que sí fue agredido. Esa es nuestra versión. Excelente. Secretaria, este fin de semana Rodolfo Cardenal, el director del Centro Monseñor Romero, ha publicado desde el sitio web de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas UCA
un artículo bastante fuerte, muy crítico, y señala, por ejemplo, la verdad es que no están interesados, dicen, investigar, mucho menos cuando conocen de antemano quiénes son los responsables. Y señala, en un caso de incompetencia profesional como este, la responsabilidad directa recae en los funcionarios a cargo del zoológico y en sus superiores inmediatos. Me gustaría conocer qué opina o qué reacción tiene ante ese tipo de críticas. Bueno, que realmente nosotros sí estamos interesados en conocer la verdad y eso fue lo que hicimos desde un inicio, porque el día 23 que nos notificaron de cómo estaba el hipopótamo, que presentaba un cuadro se sentía miedoso, estaba en su piscina, no salía, no había defecado, no había ingerido alimento. Entonces, a raíz de esto se hizo presente nuestra directora nacional, Ana May Rosales. Inmediatamente se llamó a los jurídicos de nuestra institución, se llamó a la Fiscalía, se llamó a la PNC. Estamos abiertos a ese proceso, hemos participado como testigos, nos han invitado, ¿verdad?, para las interrogaciones. Entonces estamos esperando el resultado al que llegue la Fiscalía. Nosotros somos los primeros interesados en eso, o sea, y yo realmente respaldo también a mi equipo, o sea, es un equipo de trabajadores que tienen años de estar trabajando con fauna, con este tipo de fauna de gran tamaño, y entonces ellos tienen sus bitácoras y todo el seguimiento que se le da a los animales, su ficha biológica, su cuadro médico también. También tenemos cuidadores en el parque. Posiblemente no sea todo el personal que se necesita, pero sí hay una inversión también. Tenemos una inversión de cerca de $900,000 anuales en lo que se refiere a comida, a medicinas, a mantenimiento del zoológico, pago de los servicios básicos, pago de la vigilancia, pago de la limpieza, todos estos gastos que tienen que ver con el funcionamiento del zoológico, desde la Secretaría de Cultura se pagan. Secretaria, pero en ambos casos, ya sea por enfermedad o por un acto de violencia, podemos señalar algún tipo de negligencia en la gestión del zoológico. Incluso si la muerte finalmente estuvo causada porque ingresó un grupo de desconocidos. Eso sí, de alguna manera evidencia que se descuidó la atención de... en este caso el hipopótamo, pero Fíjese también otros animales. Eso es lo que arrojarían las investigaciones, porque yo no puedo asegurar que hay negligencia en el personal. ¿Qué pasa con el lugar donde duerme el hipopótamo o donde dormía el hipopótamo? Es un lugar que está a oscuras porque no puede haber luz encendida en el zoológico, entonces queda relativamente aislado de donde está la caseta de vigilancia. Sin embargo, los vigilantes tienen la obligación de desplazarse. Todas esas son también de las otras variables que se están investigando. Secretaria, en ese porque caso... son 3 vigilantes que son muy pocos quizás, ¿verdad? Para él. Eso le quería preguntar precisamente. Claro, sí. ¿Hay de alguna forma un reconocimiento por parte de la Secretaría de Cultura que no se tiene la capacidad instalada de seguridad para poder atender un recinto como esto? Claro, eso nosotros lo reconocemos y por eso hemos iniciado una conversación con el Ministerio de Defensa y con la PNC para poder firmar un convenio que nos permita contar con un apoyo en seguridad, porque ciertamente nuestra seguridad, o sea, la seguridad que nosotros podemos pagar no alcanza a cubrir todo el recinto, que son cerca de 8 manzanas y media aproximadamente. Secretaria, hablemos de la propuesta. Usted ha dicho que el zoológico va a convertirse en un centro de protección y resguardo de fauna silvestre. ¿Cómo se piensa corregir las fallas del zoológico en este nuevo espacio, un centro de protección y resguardo de fauna silvestre? Bueno, a raíz de este acontecimiento sucedido, nosotros estamos hablando, ¿verdad? Bueno, hemos hablado con los sindicatos, por ejemplo, este día hemos hablado con nuestro personal, vamos a hacer un proceso de auditoría, de seguimiento, de trabajo en conjunto también con todo el personal del zoológico para encontrar maneras y procedimientos, una organización interna que nos permita y establecer ciertos protocolos que nos permita un mayor control, ¿verdad? Porque han habido controles a lo largo del tiempo, pero hay cosas que también en el tiempo se han venido perdiendo. Entonces queremos recuperar todo ese control interno hacia el cuidado de los animales. Pero por otro lado, eso es, digamos, con relación a la parte interior. Luego tenemos toda la tecnificación, todos los intercambios que también puedan hacer nuestro personal con otros zoológicos o con otros especialistas de la región. Y por otro lado tenemos lo relacionado al concepto de lo que es el zoológico y que ya no se opera de esa manera. Por ejemplo, hace muchos años, y así comenzó el zoológico, primero siendo un jardín zoológico, luego un parque nacional,
que compraba animales exóticos, ¿verdad? Desde el año 2009 no se compran animales exóticos, no se compran animales, más bien de 630 animales que hay en el zoológico, 602 son animales que han sido confiscados por la PNC o por el Ministerio de Medio Ambiente. Ahora, secretaria, ¿por qué insistir que una Secretaría de Cultura que tiene a su cargo la promoción del arte, la cultura, entre otros aspectos que están más vinculados a esto, a la función que debería cumplir una Secretaría de Cultura en un país como este, en el que se ha descuidado precisamente el apoyo a las diversas expresiones del arte, insiste en gestionar un espacio de vida silvestre? Bueno, eso es parte de nuestra responsabilidad. Lo que pasa es que eso tiene que ver con cómo nace la Secretaría de Cultura, ¿verdad? Que viene de Concultura. Concultura era parte del Ministerio de Educación y en algún momento de la historia nuestra pasó a ser parte. Sucede también que el Museo Nacional de Antropología estaba unido al Parque Zoológico en algún momento. Entonces todo eso nos vincula y lo ubica, digamos, en el rango que cubre la Secretaría de Cultura. ¿Cómo lo vemos nosotros? Como una responsabilidad también cultural de educar a la población en términos de cultura, porque, o sea, nuestro deber es, imagínense, animales en cautiverio. Yo pienso que ese es un error de la humanidad, ¿verdad? Porque la humanidad ha cometido múltiples errores con la fauna y con la flora, pero no vamos a corregir